Muy buenas tardes, comunidad amalfitana. Mi nombre es Jessica Céspedes y les doy la bienvenida a este programa Diálogos de Fe, un espacio que hemos creado desde la Asociación Antena Parabólica y el canal Teleamalfi para mostrarles a ustedes cómo es que Amalfi vive la relación con la fe, cómo tiene su relación con Dios y cómo podemos hacer para hacerla más fuerte día a día. El día de hoy hemos preparado un programa muy especial para ustedes, pero antes vamos a darle paso a la sesión La Voz de la Comunidad para que ellos nos cuenten cómo creen que se va a desarrollar el capítulo del día de hoy. Mi nombre es Lice Juliana Silva y pienso que la ayuda que le brindamos al prójimo nos fortalece espiritualmente porque nos enseña a ser más humanos y solidarios. Cuando nos ayudamos desde el corazón, crecemos interiormente y encontramos paz y le damos más sentido a nuestra vida. Incluso fortalecemos nuestra fe con Dios. Y una frasecita que encontré: ayudar no solo transforma la vida de quien recibe, sino también la de quien da. Y el día de hoy nos acompaña la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia con su líder, el pastor Wilmer, que va a estar con nosotros conversando de cómo la ayuda al prójimo puede fortalecer nuestra vida espiritual. Buenas tardes, pastor, ¿cómo ha estado? Jessica, buenas tardes. Qué bueno poder tenerlo nuevamente en este programa Diálogos de Fe. Igual a usted y a todo el personal de Teleamalfi. Un saludo muy especial para la hermosa comunidad amalfitana. De verdad que es una bendición, es bonito poderme dirigir hoy a todos ustedes y compartir con usted, Jessica, un tema tan interesante. Bueno, para entrar en materia y para que todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué tal si empezamos definiendo qué significa el servicio en la vida cristiana? Bueno, el servicio, realmente la palabra lo define muy bien. Es servir, es ayudar a la comunidad, al prójimo, realmente donde haya la necesidad y uno tenga la oportunidad. Bueno, ¿y cómo es que ayudar a ese prójimo, cómo es que ayudar y servir al resto de la comunidad va a fortalecer mi vida espiritual? Jessica, creo que los seres humanos fuimos hechos para vivir en comunidad. De hecho, la historia así lo muestra y lo vemos por donde quiera que vamos. La gente busca juntarse, de ahí las ciudades, los pueblos, porque se facilitan muchas cosas, el servicio los unos a los otros, poder vivir en sociedad, el tener a los otros cerca, eso nos favorece y nos facilita el servicio y el podernos colaborar unos a otros. Claro que sí, es verdad, pastor. ¿Cómo podríamos entonces relacionar todo esto del servicio, del amor hacia Dios, con el servicio y el amor hacia el prójimo? Bueno, realmente uno no se imagina la vida cristiana ni la sociedad sin servirnos los unos a los otros. Eso sería como cada quien dándonos la espalda y cada quien por su lado, y sería muchísimo más difícil la vida. Imagínese usted, si no estuviera el transporte público, que es un servicio, el que pueda entonces se compra el bus pero se va solo, no prestaría ningún servicio, y luego el otro tampoco se sube. Mirándolo desde ese punto de vista, es una necesidad. Sí o sí necesitamos servirnos los unos a los otros, y es mejor hacerlo con amor, hacerlo con cariño, y en ese orden también servimos a Dios, que Él es nuestro creador, Él nos hizo. El ejemplo nos lo dio el mismo Señor Jesucristo. Él dijo: yo no vine para ser servido,
yo vine para servir. Él nos dio ese ejemplo y así nosotros hoy, cuanto más como cristianos y como iglesia, debemos seguir ese ejemplo. Bueno, y es que cuando hablamos de servir siempre nos estamos imaginando que servir a los demás es realizar acciones demasiado grandes, realizar, no sé, tal vez la gente se abstiene, por ejemplo, de ayudar porque dices que económicamente no tengo mucho, ¿cómo voy yo a ayudarle a esa otra persona? O es que creen que servir es algo muy extraordinario, algo pues que se sale como de la capacidad humana, y vemos, o la Biblia nos muestra y la vida cristiana nos muestra que hay ejemplos más sencillos de servir al prójimo. ¿Qué ejemplos podríamos darle en este momento a la comunidad? Erika, yo pienso que a veces nos sucede como aquellos que por pensar en el futuro no viven el presente. Realmente todos los días tenemos la oportunidad de servirle a la comunidad en lo más sencillo. Cosas como usted se encontró una persona, le dio un saludo amable, eso le puede cambiar el día a esa persona. Un saludo, un apretón de mano, una palabra de ánimo, algo tan sencillo. No se necesita ni recursos, solo disposición. Esa persona, eso le puede ayudar mucho. De pronto tenía una situación difícil, un día difícil, pero esa palabra de ánimo le va a permitir ver las cosas de otra manera, sin necesidad de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, ni de recursos. Habrá oportunidad para eso también en su momento, pero realmente el servicio es algo del día a día, en cualquier momento, de las cosas más sencillas, que a veces nosotros estamos pensando que tiene que ser algo, como usted dijo, con mucho sacrificio, algo muy grande, pero eso se da desde lo más pequeño. Bueno, y hace un momento, pastor, decías que en la palabra Jesús había dicho: no vine para ser servido, sino que vine para servir. ¿Qué otros ejemplos nos muestra la Biblia sobre este tema tan bonito que estamos tratando? Bueno, yo diría que el de Jesús, ratifico, es el máximo, pero se da en el día a día. De hecho, a nosotros como cristianos nos sucede mucho y en lo personal lo he vivido. En ocasiones hay personas que de pronto sienten como cierta incomodidad porque tenemos una creencia diferente y lo que uno busca es que tenga la oportunidad de servirle a esa persona. Y en muchos de los casos, alguna vez le sucedió a un pastor que habían unos vecinos que no estaban pues de acuerdo porque eran cristianos, evangélicos, y buscaban cómo torpedear los cultos, los molestaban. Y él empezó a orar a Dios que en algún momento pudiera hacerle un favor a esas personas. Se llegó el día, se llegó el momento, la necesidad, las personas vivieron una situación difícil y él pudo servirles en ese momento, y eso cambió de ahí en adelante. No siguieron más haciéndole las cosas difíciles, porque es que el servicio a Dios y a las personas, eso nos lleva a reconocer que necesitamos los unos de los otros, que ninguno somos autosuficientes, necesitamos sí o sí de los demás. En ese orden de ideas, poderle servir a alguien para nosotros es una bendición, al igual que cuando uno tiene un momento difícil. Te cuento una anécdota así de sencilla. En alguna ocasión, yendo en carretera, yo nunca había montado una llanta de un carro, ni había visto, eso no me ha gustado. Y cuando la llanta ponchada, y yo, ¿cómo voy a hacer ahora? Pero algo hay que hacer. De momento paró un carro al frente. Señor, ¿qué le sucedió? Y vea, una llanta. Y dijo, no se moleste, venga, yo se la monto. Sin decirle que yo no sabía, que no estaba acostumbrado. Y yo dije, mire cómo es Dios de bueno. Mandó este señor. Claro, yo sí estuve pendiente porque yo dije, no me puede volver a pasar
No me puede volver a pasar que se me ponche una llanta y yo no la sé montar. Pero mire cómo fue de oportuno, de importante y de bendición para mí que ese señor llegara con esa disposición. No me conocía, no nos habíamos visto antes, no nos hemos vuelto a ver después, tal vez no nos vamos a ver. Pero mire lo importante del servicio en el día a día y en lo que se presente, en la necesidad. En medio de todo eso nosotros vemos el obrar de Dios. Ese señor hubiera podido pasar como ya habían pasado otros carros como si nada, pero él se detuvo. ¿Qué hizo que se detuviera y nos ayudara? Claro, la empatía que tuvo esa persona con ustedes en ese momento. Bueno, ¿hay algún consejo, hay un consejo, alguna práctica que podamos decirle a una persona que apenas está iniciando en su práctica espiritual y que quiere empezar a servir no solamente a Dios, sino también a servirle a su comunidad, a servirle a la comunidad en general? Sí, es muy sencillo. Estar dispuesto y atento. Siempre habrá la oportunidad para servir a alguien. También estar dispuesto a hacer lo que otros no quieren hacer. ¿Quién creyera? Y en ocasiones esa es la mejor oportunidad para servir. Hay cosas que de pronto otros no quieren hacer. Y llega alguien que sí las quiere hacer. De una encontró la vacante, como dijéramos. Esa es una oportunidad. Realmente siempre va a haber la oportunidad de servir a Dios, a la comunidad. Va a estar en todo momento, en el diario vivir. Lo que necesitamos es estar dispuestos, quererlo hacer, estar atentos y con toda seguridad que el espacio lo va a encontrar. Lo están necesitando en muchos lugares. Bueno, ahora yo quisiera que habláramos como de una visión más personal suya, y es que ocurre mucho que muchas personas suelen servir con amor, sirven con amor a sus vecinos, a sus propios familiares, a su comunidad, pero se van como cargando del problema de la otra persona, como cargando de dan y dan soluciones, pero como que la otra persona no las lleva a la práctica y se van como cargando y se les va volviendo como más difícil todo esto del ejercicio. ¿Qué opina usted entonces, o qué podríamos decirle a esas personas que tal vez por miedo de que su salud mental se vea afectada, se abstienen un poquito de servir a puertas abiertas? Jessica, yo creo que hay que conocer los límites. Hasta dónde puedo servir, hasta dónde puedo ayudar y hasta dónde eso me afecta. En ocasiones criticamos a los médicos. Es que como que a ellos no les duele, pero es que si ellos le pusieran los sentimientos a ese trabajo, al que llegó herido, los enfermos serían ellos. Entonces tienen que saber hacer su trabajo sin involucrar sus sentimientos, sus emociones, porque ya eso les afectaría. Entonces es como conocer los límites, hasta donde yo puedo llegar y de dónde ya no puedo seguir. Pastor, ¿usted considera que la práctica constante del servicio puede ayudar a las personas que la realizan, a sanar heridas, a cerrar heridas, valga la redundancia, de sus propias vidas? Claro, Jessica. El ejemplo que le mencionaba de la familia, los vecinos esos que eran incómodos con la otra familia cristiana, mire cómo el servirle en un momento dado que lo necesitaron cambió todo, ¿sí? Entonces, por supuesto que le ayuda a la persona y en la vida espiritual y a tener paz y tranquilidad. Eso siempre se va a dar, siempre se va a presentar. De hecho, todos los días usted sale, vamos a decir, a la tienda, tenía un mal día, el señor te trató mal, te ofendió,
¿cómo llega usted a la casa? Llega uno triste. Cierto que no llega contenta diciendo, ay, estoy muy contenta, me trataron, cierto, llega. Pero si es todo lo contrario, le trataron bien, usted llega feliz. Ahí es donde entonces dijo el Señor algo muy importante. Como quieren que los demás hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Y permítame hacer la pregunta, Jessica, ¿cómo le gusta y cómo desea usted que la traten? Bien, todo el tiempo, claro que sí. Súper bien, ¿cierto? Y eso es lo que dice Dios, hagámoslo así con los demás. Así como queremos nosotros, hagamos con los demás. Y dijo él, eso es la ley y los profetas. Eso es mejor que cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? Normalmente la Biblia dice, lo que uno siembra, eso recibe. Sí, cuando uno siembra afecto, paz, cariño, respeto, eso va a recibir. Si siembra lo contrario, también va a recibir. Porque te vuelvo al ejemplo de la tienda. Usted llega tratando mal al Señor, Él va a responder también mal, porque ¿cómo así? Pero llega bien, responde bien. Eso nos ayuda en la vida espiritual, en la vida familiar, social, pudiéramos decir en todos los sentidos. Pastor, ¿a usted le gustaría, vamos a aprovechar estas cámaras para que le dé un mensaje a la comunidad sobre cómo servir va a mejorar nuestra relación con Dios, cómo servir va a ayudarnos, todo lo que ya hemos dicho hasta el momento, ayudarnos a sanar, ayudarnos a tener mejores relaciones, no solamente con la comunidad, que en este caso sería la comunidad de la iglesia, sino también con el resto de sociedad que obviamente, indiscutiblemente vivimos en ella y hacemos parte? Lo que decíamos ahorita es como la regla de oro. ¿Se imagina usted, Jessica, cómo sería este mundo si todos tratamos a los demás como queremos que nos traten a nosotros? Esto sería una maravilla, sería hermosísimo. En ese orden, qué bueno despojarnos de pronto un poquito del egoísmo, de pensar siempre en mí, siempre yo, buscar el bien del otro. La palabra de Dios también lo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, porque cuando uno busca el bien del otro, él se va a esforzar a hacer lo mismo, y en ese orden, imagínese usted lo hermoso son las cosas. De lo que damos, normalmente recibimos. Entonces, yo te trato bien, usted va a responder de esa manera. Y ahí fue donde Jesús dijo, así como quieran que los hombres los traten a ustedes, trátenlos ustedes a ellos. Así hagan con ellos. Le estoy parafraseando. Y este mundo realmente sería mucho mejor. Y lo vemos de alguna manera en el campo de, como iglesia, como cristianos, somos una comunidad por la gracia de Dios, donde reina el amor, el afecto, la comprensión. También reconocemos que a veces se hace un poco difícil porque las personas van llegando de un mundo donde vienen heridos, donde los lastimaron, donde les enseñaron a desconfiar de todo el mundo, a estar prevenidos. Pero al entender que ya en Dios es diferente, la persona va dando ese cambio, va respondiendo a ese amor que nos brinda Dios en la iglesia. Y eso mismo le vamos transmitiendo a la comunidad, ¿sí? Somos agentes de paz, ¿sí? de bienestar. La comunidad no tiene que andar con miedo porque hay una iglesia cristiana, deben antes estar felices, que gracias a Dios hay personas que aman a Dios, que temen a Dios, que oran por el pueblo y que pueden contar con nosotros en todo momento. Que esa sea la oportunidad entonces para extender la invitación a de pronto usted que en este momento no tiene una comunidad a la cual congregarse, que esta es una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que está dispuesta a recibirlo a usted, a recibir a su familia, a brindarle apoyo espiritual y a intentar acogerlo de la manera más amorosa posible. ¿Qué días entonces se está reuniendo la congregación?
Jessica, nosotros tenemos los servicios los días martes, los jueves, los sábados a las 6 de la tarde, domingos 9:45 de la mañana. Ese es el horario donde nos reunimos, así que les invitamos sin compromiso para que vayan, escuchen, conozcan, pregunten. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Abrirle, claro que sí, las puertas al Señor. Yo le agradezco mucho, pastor, por haber aceptado la invitación del día de hoy y los invito entonces para que sigamos este programa, sigamos escuchando todo lo que todavía el pastor Wilmer tiene para decirnos. Bueno, permítanme el día de hoy compartir con ustedes una breve y sencilla reflexión de la palabra de Dios. Voy a dar lectura en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Reflexionar un poco acerca de la fe. Es una palabra muy común, todo el mundo habla de tener fe, excepto pues si es ateo, aunque realmente se necesita mucha más fe para creer en los postulados del ateísmo que para creer en Dios, en un ser especial. Pero dice, es la fe la certeza, la seguridad de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y me gusta mucho el verso 3 que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Entonces quisiera introducir esta reflexión con una pregunta: ¿qué es fe para usted? Escuchamos hablar de diferentes clases de fe. La fe histórica, nosotros creemos que existieron personajes como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, también como Moisés, como Abraham. A eso le llaman fe histórica. Se habla también de la fe natural. Toda persona nace con ella, tiene la capacidad y la tendencia a creer en algo. Se habla de la fe intelectual, donde uno con el entendimiento cree algo, aunque en su práctica no lo ponga por obra. Le doy un ejemplo. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, aunque ellos creen también y saben que hay un Dios y tiemblan, no por eso le obedecen. Pero sí quiero compartirles un poco acerca de la fe del corazón, que es la fe real, la fe que viene de oír la palabra de Dios. Esto lo encontramos allí en Romanos capítulo 10 y el verso 17. Donde dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe para salvación, la fe que viene de oír la palabra de Dios es la que nos puede guiar, conducir a la vida eterna. La palabra lo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que esta es la fe que salva, es la fe real? Por el objeto de la fe. Nosotros encontramos que en las diferentes culturas
todas tienen fe en algo, en alguien diferente. Si habláramos de la India, por ejemplo, creen que las vacas son sagradas. Nosotros no creemos así en nuestra cultura, en este occidente, y así sucesivamente. Pero la fe que viene de oír la palabra de Dios es una fe viva, es una fe real por el objeto de la fe. ¿Quién es el objeto de esa fe? Pues es el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, decía Hebreos 11, y Hebreos 12:2 dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. En ese orden de ideas, si su fe está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tienes una fe bien cimentada, bien fundada, porque hay muchas otras cosas que llaman fe que no lo es, que más parece superstición, que Julano se imaginó, Julano pensó, se le ocurrió, dijo. Esa fe no tiene un valor real. La fe que viene de oír la palabra, de escucharla y de conocerla, es una fe viva, porque el objeto de esa fe es Jesucristo y Él vive. Entonces, si mi fe es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y el fundamento es la palabra de Dios, yo tengo una fe que no cambia, que no se mueve, una fe estable, porque cuando mi fe es en base a argumentos humanos, pues hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, entonces mi fe no tiene una estabilidad. Pero como la palabra de Dios es para siempre, mi fe en Él, de acuerdo a lo que dice su palabra, es una fe firme, es una fe que tiene una base, tiene un fundamento, y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Lo invito a que revise su fe, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga a todos.
soy testigo fiel de su grande poder.